De naranja abrimos hoy este encuentro con Dani Rodríguez Ceballos, bienvenido. 16 días de activismo, 16 días convocados a que el naranja esté presente. Claro, creo que el naranja llamando a enfrentar las manifestaciones de violencia hacia las mujeres y las niñas y prevenirlas debería ser todos los días. Así es, Dani. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de cuáles han sido las principales actividades que se han desarrollado. Hay que, digamos que de cierta manera también enmarcar quienes han estado participando en estos 16 días de activismo. Y es que hemos logrado una sinergia interesante. A partir de proyectos de trabajo se ha ido uniendo el movimiento de mujeres emprendedoras con Hani Arte de Imprimir, vamos a estar hablando ahorita de eso también, el Centro Provincial de Promoción y Educación para la Salud, Salud Mental, la Universidad Avileña en función de desarrollar las acciones que han estado en las redes. También la televisión avileña. Es muy importante resaltar que la televisión avileña juega un papel determinante cada vez que organizamos estos días de activismo. Primero porque es el espacio para trabajar los temas. Fue algo inteligente también de la revista Equilibrio. La revista Equilibrio dijo, no quiero que el primer programa sea simplemente a hablar de qué vamos a hacer. Quiero que sea un programa de contenido. Y salió el martes anterior cuando estuvimos hablando de micromachismo y microviolencia, que es el tema fundamental de este año. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad incluso de estar probando cuestiones más frescas, más propias de Ciego de Ávila. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con un gran movimiento. Hay que resaltar personas que incluso nos están ayudando desde otras latitudes, que han sido siempre parte de todos estos proyectos, pero hoy están en otros proyectos fuera de Cuba y desde ahí nos ayudan con la edición de videos, nos ayudan con la creación. También se une a nosotros Artes Escénicas, se une también la dirección de las radios, eso, múltiples instituciones y organismos asegurando charlas, talleres, encuentros, producción digital, el espacio televisivo. O sea, todo Que hemos eso visto ha mucho pasado. movimiento, Dani, en redes, en materia también de esta de comunicación. Ha llegado a todo el mundo, pienso yo. Eso ha sido uno de los objetivos básicos, porque hoy son las redes el lugar para visibilizar un fenómeno, pero también son las redes el espacio para que un fenómeno como la violencia se reproduzca. Es sorprendente cómo hay nuevas tendencias hoy en redes sociales que insisten en mostrar desde una madre que le está dando golpes a su hijo o alguien que está haciendo una buena acción, pero está mostrando también las otras caras de la violencia. Cuando voy y llevo una donación y muestro las condiciones precarias de una persona que vive, cuidado con eso. Todos esos son mecanismos que violentan de cierta manera a un público. Primero, la violencia visual, esa que yo veo, y en un segundo lugar, lo que tiene que ver con las condiciones y con la propia manera de vivir la vida de cada ser humano. Pues yo te dejo entonces en este interesante tema, así en la consulta con el televidente. Violencia es un problema de salud, dirían los teóricos que analizan estas cuestiones. En la vida muy real es un problema un poco más complejo. Debe tener múltiples miradas, desde lo social, desde lo político y también desde lo económico. Porque estas son las diferentes formas en que la violencia hacia las mujeres y las niñas se manifiesta. Un color en toda Cuba, el color naranja, que cambia lo que históricamente habíamos visto sobre violencia. Sí, en un primer momento las grandes campañas estuvieron acompañadas del color violeta, el color que mundialmente se dedica al tema. Pero ¿por qué cambiar a naranja? Porque no es una lectura asociada al dolor de ese moretón que termina poniéndose violáceo cuando pasa el tiempo. Más bien un color que llame la atención y que nos permita refrescar a partir de la calidez que brinda. Esa es la razón de por qué pintar de naranja cuando hablamos de violencia hacia las mujeres y las niñas. Violencia que además asume múltiples formas, múltiples manifestaciones. Algunas de ellas que pasan tan inadvertidas como la que controla el tiempo o incluso dentro de los roles de la familia termina reasignando a la mujer el papel de cuidar, proteger, acompañar y velar por el resto de los miembros, mientras que al hombre solo le toca proveer. Y cuando hacemos análisis entonces de por qué se reproducen estos patrones, vemos una cultura machista y patriarcal que se niega a desaparecer. La existencia de una cultura falocéntrica, o lo que es lo mismo, la creencia que porque tener pene me hace superior, establece entonces un sistema de dinámicas donde el hombre se convierte en violentador de todo lo que no se ajusta al patrón masculino
y que está a su lado. Múltiples expresiones se pueden dar de violencia hacia las mujeres y las niñas. Incluso algunos teóricos insisten en clasificarlas de acuerdo a la forma en la que se manifiestan. Violencia sexual, que tiene una base de la satisfacción masculina por encima de la satisfacción femenina, y acompañada de esto la violencia verbal, esa que convierte a la mujer en un objeto, como cuando acosa por la calle, o ese piropo que nadie le pidió y que van repartiendo y regando porque simplemente es la mejor o una de las mejores formas de hacer. Cuando hablamos de violencia económica, estamos hablando entonces de esa violencia que se ejerce a partir de que yo soy quien mantiene y suministra la economía del hogar, y por tanto aquí se come, se usa y se gasta lo que yo necesito. De la violencia psicológica se habla muy poco, pero es la que está presente en el resto de las violencias, porque cada uno de los actos de poder donde hay control, silencios, omisiones o incluso acciones contra una mujer y una niña, hay un precio que se paga en el plano de la higiene mental. La violencia psicológica entonces se refiere a ese mundo subjetivo que se daña porque simplemente alguien me impuso un criterio y un concepto. Cuando hablamos entonces de violencia física, esa que todo el mundo ve y que tristemente a veces viramos la cara cuando aparecen los moretones, el empujón, y que viene siendo en la escalera del violentómetro una excelente herramienta para medir cómo se comporta la violencia, viene siendo sin duda alguna una de las señales específicas de que algo no está mal, y de que algo está mal y que algo no está bien. Leonard Walker hacía un excelente regalo cuando analizaba el ciclo en el que se dan las manifestaciones de violencia dentro de la pareja. Y hablaba de 3 fenómenos importantes. Primero, la acumulación de tensión. Cuando el violentador, en la mayoría de los casos un hombre o una mujer que aprendió a ser violentadora a partir de estar expuesto a situaciones de violencia, comienza a guardar con recelo cada situación para un posterior arranque violento. Y llega el segundo momento, la explosión. Cuando entonces ocurren los gritos, los empujones, el silencio, el menosprecio o incluso también el golpe y la muerte. Y si quedó viva, entonces viene la tercera fase de este ciclo de la violencia, la luna de miel, donde hago creer que esto no volverá a pasar. Los violentadores son violentadores, no cambian al no ser que decidan trabajar y modificar su mundo conductual. Siempre será la mejor alternativa denunciar, salir del ciclo de la violencia y alejarnos a partir de identificar que la violencia hacia las mujeres y las niñas es un grave problema social. ¿Qué le parece entonces si además vemos un video que nos permite desde nuestra propia provincia, muy cerca de aquí, reflexionar en torno al tema? 25 de noviembre, República Dominicana. Asesinato de las hermanas Mirabal, 1960. De ahí, el día para concientizar la no violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Por qué el color naranja? Porque el color naranja representa el futuro brillante y optimista. Es un color pasional. Normalicemos decir no. 25 de noviembre, que brille el color naranja. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Con respeto y sin violencia. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. El feminismo no se trata de hacer a las mujeres más fuertes. Ellas ya lo son. Por un mundo donde seamos socialmente iguales. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre. No a la violencia. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es responsabilidad de todas y todos. ¡Que brille el color naranja! Y hoy la sección de salud mental cambia su dinámica, porque es un placer que me acompañe
Hani Jiménez Luzardo, que además es la protagonista de ese video que acabamos de disfrutar. Así mismo, Emprendedora y diseñadora. Bienvenida a este espacio pensado para la salud mental en los 16 días de activismo. Gracias. Una pregunta se impone, y cuando estamos hablando entonces de crear en el mundo digital, ¿qué lleva a una emprendedora, joven, mujer, avileña a crear un video como este? Sobre todo visibilizar el accionar de las mujeres. Y para nosotras las emprendedoras se nos es muy difícil tener este camino de emprendimiento, se pasa mucho trabajo, es muy complicado porque todavía existen muchos patrones machistas de que las mujeres no pueden hacer negociaciones. Y entonces eso fue una idea mía y de Alemán, y miren cómo ha gustado el video y el accionar que hemos hecho. Entonces vamos a culminar el día 10, que es el Día de los Derechos Humanos, y habrán sorpresas. Te invito a que habrán sorpresas. Wow, esto promete. ¿Quiénes participan en el video? ¿Quiénes se reunieron en esa especie de cofradía ahí? Está Alfredito de aquí de la televisión, está Oristela, la cantante que pertenece a la unidad, y Amarili de Artes Escénicas. También está una compañera mía de trabajo del grupo de nosotros, porque arte de imprimir, la mayoría somos mujeres. Demostración entonces de cuánto se puede hacer cuando la decisión está en trabajar en colectivo y visibilizar causas como esta. Continuamos promoviendo salud, sin duda alguna, es el mayor de las convocatorias. Y que brille El color naranja. pues que brille el color naranja. Nos vemos el próximo martes.